¿Usted percibía alguna cantidad No, también? nunca. Nunca, y le explico el motivo. Ni yo, me pongo primero, ni Álvaro Lapuerta, porque nosotros teníamos, digamos, el mayor nivel retributivo del partido, pero lo teníamos todo en nómina, porque al final, aunque Álvaro durante un periodo fue diputado, y yo a partir de un periodo fui senador, pero digamos no teníamos el problema por el nivel de conocimiento y tal, que el que apareciese un sueldo muy importante cobrado por una persona, digamos en un político, eso a efectos de opinión pública puede tener, digamos, un tratamiento perjudicial para el político en cuestión, con lo cual… ¿Quién fueron los que percibieron esas cantidades? Por eso preferían cobrarlos de esa forma. No, que le pregunto que quién fueron las personas, qué personas percibieron esas cantidades. Bueno, los tiene relacionados, pero se los intento yo relacionar. Ahí figuran el señor Álvarez Cascos, el señor… También tengo que decir que yo a todos ellos no les he entregado personalmente, digo los que figuran, porque hay dos personas a las que yo jamás les di nada, pero figuran en los papeles, que son Ángel Aceves y Rodrigo Rato. Al resto, en alguna ocasión, normalmente era Álvaro siempre el que entregaba las cantidades, pero al resto, en alguna ocasión, yo les he entregado el sobre con la cantidad que le correspondían. Pero por citar los que figuran: Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo Figueroa, José Miguel Ortiz Bordás, y puede que me falte alguno, pero hay Pedro Arriola, que tiene muchas anotaciones. ¿Solo eran secretarios generales? No solo secretarios generales, aparte de las otras porque personas habría una estructura de partido hasta que se llega al gobierno. Esa estructura de partido estaba formada por, digamos, las personas más relevantes y que de hecho luego van al gobierno cuando se gobierna a partir del año 1996. Y esos cargos importantes en el partido los detentaban, quiero recordar que Rodrigo Rato, Jaime Mayor, Mariano Rajoy y yo creo que Javier Arenas. Cada uno tenía su responsabilidad. Yo creo que en aquel momento, en el momento en que se ganan las elecciones del 96, Mariano Rajoy concretamente era el responsable del área electoral. No sé si Javier Arenas es el responsable del área de organización. Bueno, estas personas, por tener esa doble condición, la de ser, que eran todos ellos diputados en el Parlamento, pero además dedicar una parte muy importante de su tiempo a funciones de partido, percibían hasta el año 97, quiero recordar, hasta el momento en que se constituye el gobierno, una cantidad en concepto de gastos de representación, aparte del sueldo, gastos de representación que se pagaban por la caja oficial o mediante transferencia, ya no lo recuerdo, ¿no? Pero era una cantidad oficial, yo creo que incluso sujeta a retención. Eso fue un tema que lo llevó el despacho de Miguel Blesa, y se decidió que era conforme a ley el que pudiesen cobrar gastos de representación, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que al llegar al gobierno, estas personas, porque se incorporan todos al gobierno, se produce la ley de incompatibilidades que ustedes conocen, que impide que un miembro del gobierno pueda cobrar ninguna retribución distinta a la de la percepción por su trabajo como servidor público.